Reciban todos una vez más un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien al lado de sus familiares, resguardándose del contagio y propagación de esta enfermedad denominada COVID-19. El día de hoy vamos a tocar un episodio lamentable y triste de la historia de Colombia que está relacionada con el origen de los movimientos paramilitares en nuestro país. Para abordar esta temática, lo primero que tendremos que definir es precisamente qué es eso que se entiende como paramilitarismo. Debo hacer la salvedad que el análisis que se aborda en este video parte de un documento académico cuyo autor es Edgar Velázquez Rivera, en donde narra gran parte de la historia del paramilitarismo en Colombia. Con base en ese documento se ha construido el análisis que abordamos en este video. En primer lugar, ¿qué podemos entender por paramilitarismo? En el caso de Colombia, el paramilitarismo se ha convertido o se convirtió desde sus orígenes en una estrategia del Estado colombiano. Eso es lo primero que hay que tener claro y es una de las cosas que también dentro del análisis debe causar alarma. El paramilitarismo es una forma de operar que, a pesar de ser irregular, de ser ilegal, en cierto sentido, porque también hay que aclarar que el Estado colombiano en algunos momentos históricos, a través de la legislación, ha permitido operar a los grupos paramilitares o grupos de autodefensa de forma legal, amparado por decretos presidenciales. Pero lo que se entiende como fenómeno paramilitar es una estrategia de Estado colombiano a través del cual el mismo Estado forma, entrena, arma y utiliza organizaciones al margen de la ley contra aquellos a quienes considera sus enemigos. Hay un primer punto de análisis. Tendríamos que pensar que a quienes puede considerar el Estado colombiano como enemigos y también qué estrategias utilizan esos grupos o esas personas o civiles que el Estado colombiano considera como enemigos. Porque habría que pensar muy bien hasta qué punto la legalidad puede amparar al Estado colombiano para actuar o operar contra aquellos que son sus enemigos e insisto en que hay que aclarar quiénes son esos enemigos, porque no sabemos hasta qué punto realmente esos enemigos son la subversión o los enemigos pueden entrar a ser aquellos que son opositores a las ideas del Estado colombiano, lo cual atentaría completamente contra la democracia y contra la institucionalidad del país. Ahora bien, las fuerzas o el paramilitarismo tiene su origen en una primera estrategia que utilizó el ejército de los Estados Unidos para operar en la guerra de Vietnam, que es conocido por algunos historiadores que se efectuó bajo la estrategia militar de guerra de guerrillas. Ahora bien, también hay que decir que ya con anterioridad a este fenómeno, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, había utilizado organizaciones paramilitares en la denominada época de la violencia, es decir, los periodos que están comprendidos entre 1948 y 1958, luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cuando estalla la violencia en Colombia, tanto en centros urbanos como rurales. El objetivo de esta primera organización paramilitar chulavita era precisamente, con el beneplácito y la cooperación de las fuerzas militares colombianas, el Partido Conservador pretendía eliminar a los liberales que eran opositores a las políticas de estos gobiernos conservadores. Posteriormente, como ya lo mencioné, en octubre de 1962, William Yarborough hace presencia a través de asesorías o intervenciones a la política de Estado militar colombiana, y tras su experiencia en la guerra de Vietnam como comandante de los Boinas Verdes, propone que el Estado colombiano, con el fin de combatir la subversión, empiece a organizar una estrategia o unas fuerzas antiterroristas que permitan la lucha anticomunista. Hay que recalcar que las guerrillas en Colombia vienen a estar influenciadas y apoyadas por ideologías de movimientos comunistas en los orígenes de las mismas.
Por eso, esta estrategia va encaminada a la lucha anticomunista y la propuesta es la creación de grupos paramilitares secretos que ejerzan acciones violentas en contra de estos grupos de oposición. Eso vendría o debería haber causado alarma si vamos a analizar ese tipo de estrategia político-militar de Estado colombiano. Ahora bien, posteriormente, en ese mismo marco, en el marco que corresponde al escenario de la Guerra Fría posterior a la terminación de la Segunda Guerra Mundial y a la división del planeta en los movimientos comunistas y capitalistas, entonces también empieza el enfrentamiento en muchos grupos, en muchos países, entre lo que son las guerrillas que pretenden llegar al poder a través de la lucha armada para imponer la ideología comunista y las fuerzas de cada uno de los estados latinoamericanos. No es solamente Colombia el estado donde el paramilitarismo tiene presencia y donde las guerrillas hicieron presencia y, entre comillas, justificaron la aparición del paramilitarismo como una forma de combatirlo. Pero el caso concreto del que estamos hablando es el caso colombiano. En este caso, la forma que encuentra el Estado colombiano, precisamente entre 1958 y 1974, en la configuración de lo que fue el Frente Nacional, fue el combate contra guerrilla a través de la conformación de grupos paramilitares. Hay que decir que precisamente fue una política de Estado. Ahora bien, esta política de Estado se enmarca a través o entendiendo que las acciones que eran ejecutadas eran acciones violentas, también se podría configurar o calificar como terrorismo de Estado. Posteriormente a este periodo, ya hacia el año 1982, con el gobierno de Belisario Betancur, se optó por intentar una política de paz y bajo esa misma política empezaron entonces a configurarse algunos intentos de negociaciones con los movimientos de guerrilla para tratar de pactar la paz. Ahora, para la sociedad de esa época, o parte de la sociedad de esa época, había temor frente a qué tanto podía ceder el Estado colombiano a las ambiciones o aspiraciones de las guerrillas de ese entonces. El principal temor era que se cediera al tema del comunismo y a partir de ahí a quitar tierras a los terratenientes de entonces para poder entregárselas a los campesinos, lo cual, según se entendía para estos sectores de la sociedad, podía ser una de las exigencias de las guerrillas en sus negociaciones de paz. Por lo tanto, hacia ese periodo, como una reacción frente a la política de paz de Belisario Betancur, algunos sectores de los militares, los narcotraficantes, los terratenientes, configuraron lo que se denominó posteriormente como autodefensas, que no van a ser más que grupos paramilitares. Algunos de estos grupos que se configuraron luego de todo este periodo fueron el Grupo Muerte Secuestradores, conocido como MAS por su sigla, el Escuadrón de la Muerte Avigeos, o conocido como MAOS, el Castigo a Firmantes o Intermediarios, conocido como CAFIES. La lucha subversiva realmente viene como a tomar su máximo punto o su pico desde el fenómeno paramilitar hacia el año 1996 o 1997, cuando todas las fuerzas antisubversivas se aglutinan o se agrupan en lo que se conocieron como las AUC o Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mandato o la comandancia de Carlos Castaño Gil. Las acciones de estos grupos paramilitares eran acciones que desbordaban la violencia y que iban completamente en contra del derecho internacional humanitario, que es el derecho de guerra. Algunas de estas acciones fueron hostigamientos, persecuciones sistemáticas, detenciones arbitrarias, consejos de guerra, amenazas, asesinatos selectivos, masacres, genocidios y las denominadas por estos mismos grupos limpiezas sociales, que eran asesinatos de personas que en ese entonces eran considerados de grupos como marginales o de las zonas o niveles de tolerancia: prostitutas, homosexuales, drogadictos, indigentes, entre otro tipo de ciudadanos. Ahora,
este periodo, el movimiento paramilitar empieza a evolucionar tratando de configurarse y sobre todo basado también en esta, digámoslo así, ideología de las limpiezas sociales y tratando de presentarse ante la sociedad como una fuerza necesaria para poder generar transformaciones sociales y recuperar la institucionalidad del Estado, empieza a presentarse como un proyecto político, militar y social que contaba con la colaboración de las fuerzas militares, tanto en operaciones estratégicas como en dotación de armamento. De esta forma, empieza entonces un escenario de guerra no convencional cuyo blanco, en lugar de ser las fuerzas antisubversivas, empiezan a ser la población civil. Esto es porque, de acuerdo con los grupos paramilitares, consideraban que había que debilitar la base social que, según ellos, entregaba apoyo a la guerrilla. Algunas de estas personas eran trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales.